Buenas noches a nuestros amigos que nos ven por la internet y nos escuchan a través de la radio. En este momento vamos a comenzar nuestra programación y vamos a tener una pequeña oración. Donde ustedes estén viéndonos y escuchándonos, pueden también inclinar su rostro para orar. Oremos. Gracias, Padre, porque nos da la oportunidad de estar aquí en esta noche para hablar de su palabra. Permítanos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda estar en medio nuestro y donde quiera que estén viéndonos y escuchándonos también. Gracias por su amor y por su misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, para mí hay dos cosas que me llaman mucho la atención en la vida. Es la Biblia y el agua. El agua es el centro donde toda persona tiene que ir y disfrutar de ella, porque sin agua no vivimos. Pero tenemos la palabra de Dios, que es la Biblia, la fuente inagotable donde todos debemos de ir para sacar información, conocimiento y nobleza de carácter. Por eso que decimos que la Biblia revela la mente de Dios y Cristo es el centro en cada tema. El Espíritu Santo, la ciencia suprema, rescatando al hombre que en pecado cayó. La corte celeste, un plan ideó cómo volver al hombre, rescatar, quitar esa mancha de ruina y de mal. En contra de los santos, Satán se interpuso y el manso cordero su vida dispuso. Yo voy a la tierra al hombre a rescatar. Prorrumpen de nuevo notas de alabanza y roto el silencio, los ángeles cantan. Con grandes acordes sus voces levantan. Hay para el hombre una nueva esperanza. Para el que engañaba, en su plan fracasa. Fue en contra de Dios, deshonró su nombre. Conciencia de engaño procuró renombre, sentíase creador y supremo rey, y cuestiona el excelso: o me quitas la ley o destruyes para siempre al hombre. Ese ser orgulloso, lleno de rencor, se esfuerza en su batalla, alista su fila y nunca desmaya en contra del sublime creador. Su ira, odio y rencor combaten contra Jesús. Se observa en los cielos terrible inquietud, tiniebla en la tierra y plan rencoroso, con ruina terrible que quitaba el gozo al ver a mi Cristo pender de una cruz. Pero Cristo es Padre en compasión, es Hijo en obediencia, es en creación la ciencia y Espíritu en humillación. Cristo mismo es el perdón, está sobre todo nombre. Él tiene existencia doble, su carácter es la ley, gobierna supremo rey. Cristo, el rescate del hombre. Amén. Amén. Bueno, hemos escuchado una linda interpretación que nos habla acerca de la palabra de Dios. Esta noche también vamos a aclarar unos puntos muy importantes de la palabra de Dios, que es sobre la ley y la gracia. ¿Qué importancia tiene la ley y la gracia? Porque muchos tal vez no comprendemos cuál es la relación que hay entre la ley y la gracia. Aquí mi hermano Juan David y su servidor, también David, le estaremos hablando sobre la ley y la gracia. ¿Qué importancia tiene? ¿Y por qué no se puede dividir una de la otra? Así que comencemos. Muy bien, vamos entonces a comenzar hablando de la ley. De la ley, muy importante. Y así vamos uniendo unas cosas con la otra. Aquí, vamos a ver, uno abarcante son los mandamientos de Dios para el ser humano. Los mandamientos para el ser humano abarca todo el ser, porque Dios es parte de Dios. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto?
En Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Importante, ¿es el qué? Es el todo del hombre. Guarda sus mandamientos porque es el todo del hombre. ¿Qué importancia entonces tienen los mandamientos para nosotros? Bueno, creo que Dios, al dar sus mandamientos, Él pensó en el bienestar de la humanidad. Los 10 mandamientos representan la constitución del cielo. Los 10 mandamientos tienen un papel importantísimo para todo en lo moral y en lo espiritual. Nosotros como seres humanos no podemos vivir sin una ley. Todos los pueblos civilizados tienen leyes, hay constitución en cada país que son inviolables. Así que la constitución del cielo son los 10 mandamientos. Ahora, ningún legislador humano podía haber publicado una ley como la que hallamos en el Decálogo. Es una ley perfecta, porque todas las buenas leyes humanas pueden hallarse en ella, o en ese breve compendio y resumen de todo lo que es bueno y excelente en la relación con Dios, o entre hombre y hombre. O sea, la ley de Dios es santa, es justa y es buena. Ahora, ¿por qué la gente rechaza, o por qué algunas personas, predicadores también, podemos escuchar de que la ley de Moisés fue para los judíos nada más? ¿Es cierto eso o es para la humanidad completa? El ser humano ha querido por mucho tiempo desligar la ley de Dios del Dios mismo. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento, donde Dios le dio las tablas de piedras a Moisés, vemos que él baja del monte, ve al pueblo en idolatría y las rompe. Pero Dios le da una orden a Moisés: vuelve y sube con 2 tablas más, que yo te daré otra vez los 10 mandamientos. ¿Qué significado tiene eso para nosotros? ¿Qué significado tiene que Dios no solamente no lo dejó así por así, sino que decidió otra vez dársela él mismo al pueblo? No le permitió a Moisés escribirla, no le permitió a otro escribirla, sino él mismo con sus propios dedos. Ahora, ¿cuál es el principio esencial de la ley de Dios? Dios es amor. O sea, los 10 mandamientos no son 10 leyes, es una ley de principios eternos. Cada mandamiento es un principio. Por tanto, podemos ver que la ley, los mandamientos no son movibles. Podemos ver quizás en la iglesia tenemos algunas reglas que pueden ser movibles. Pero cuando Dios dio los mandamientos, los dio para siempre, o sea, para que todo ser humano pudiera vivir obedeciendo sus palabras. Está basada en 10 principios, pero realmente dice aquí que el amor es el principio por el cual los 10 mandamientos están creados, han sido hechos. Amor a Dios y amor al prójimo. Entonces vemos que Dios lo que desea es que todos los seres humanos vivan en armonía con Dios y en armonía con el prójimo. Qué lindo sería si nosotros aquí, en la iglesia, y todos los seres humanos pudiésemos vivir en armonía. ¿No sería eso hermoso? Sería hermoso, sería muy hermoso. Ahora, para los que nos ven a través de la internet y nos escuchan a través de la radio, muchos posiblemente de otra religión, que dicen que la ley
fue abolida, que se fue dada al pueblo de Israel, y que solamente está en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento tenemos otro pacto, otra ley. ¿Qué podríamos decirle a esas personas sobre que Dios no la ha abolido? El sentido de que Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. ¿Qué podríamos explicarle a ellos para que entiendan que la ley de Dios no se quita? Bueno, primero, como dije hace un momento, en Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que el amor yo no puedo pensar que el amor pueda ser abolido. El amor, todo el mundo desea ser amado y también le gusta amar. Así que los mandamientos de Dios los he puesto allí para que todo ser viviente en toda la tierra pueda entender que hay un Dios que lo ama. Algunos dicen que es una carga, pero realmente aquí no hay ninguna carga. Dice aquí, en Mateos 22, 37 al 40, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que los 10 mandamientos han dividido, como dijo mi hermano David, en 2 tablas, fueron dadas en 2 tablas de piedra. La primera tabla traía 4 mandamientos y se refiere al amor a Dios. Así que aquí hablando que se divide en 2, en un primero y en un segundo. Pero cuando guardamos los 4 primeros mandamientos, estamos realmente amando a Dios. Los 6 restantes se refieren al amor al prójimo. ¿Cómo vamos a amar a las personas? Dios no hace excepción de personas. Dios ama a las personas como son. Así que cada uno de nosotros debemos mirar a la ley de Dios como la ley de la libertad. Santiago 2:10 al 12 dice que la ley de Dios es una ley de libertad. Cualquiera que viola uno de los 10 quebranta la ley de Dios. Ahora, los 10 mandamientos son mandamientos eternos. No son dados a los judíos, son dados a la humanidad, a todo ser humano. Por tanto, nosotros, hermanos, nos gozamos aquí esta noche. A ustedes que lo ven por la internet y la radio, quiero decirles que nos gozamos en ser personas que hemos entendido que la ley de Dios es eterna. Como Dios, el autor, es eterno, también su ley es eterna. Y esta ley no puede ser abolida. ¿Qué dirían ustedes si yo les dijera, bueno, la ley está abolida? Pero ¿qué dirían ustedes si yo les dijera, bueno, se puede robar? Ustedes me dirían que no se puede. Si yo les dijera si se puede levantar falsos testimonios sin tener problemas con el prójimo, eso sería difícil. Así que nosotros estamos seguros y entendemos, tal como dice la palabra de Dios, que los 10 mandamientos siguen en vigencia y seguirán en vigencia por la eternidad. Me acuerdo también una declaración de Jesús, pero antes de leer esta declaración, me remonto a los tiempos cuando Jesús le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Antes de Dios darle al pueblo de Israel los mandamientos que tenían que ver con los símbolos, que tenían que ver con el santuario, que tenían que ver con los sacrificios, antes de darle los mandamientos también, por decirlo así, las leyes que tenían que ver con sanidad, que iban a vivir en el desierto, Dios le da al pueblo de Israel los 10 mandamientos. Ahora, me gusta algo, porque entiendo, y muchas personas hablan del nuevo y el viejo pacto.
No, en el viejo pacto está la ley. En el nuevo pacto está la gracia. Pero cuando yo busco en la Biblia, el nuevo y el viejo pacto, los dos se basan en los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Antes de darle, como dije anteriormente, los 10 mandamientos, los principios de vivencia en el desierto y las leyes mosaicas, como se le llamaba, o las leyes de santuario, de lo que tenía que ver con matar corderitos, con llevar el sacrificio, con el sacerdote. Dios le dio al pueblo de Israel los 10 mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo al revés? Porque para yo llevar un corderito, para sacrificar un corderito por mis pecados, tenía que haber una ley que me dijera qué pecado yo estoy cometiendo. ¿Cómo sabía el sacerdote qué pecado yo estaba cometiendo si no había ninguno? Entonces yo tenía que darle primero que los mandamientos. Estos son mis mandamientos, por ello tú tienes que regirte. Entonces después le da lo que son los símbolos del santuario. Ahora, en el nuevo pacto, ¿cómo Jesús podría decirle al pueblo, como le dijo aquí en Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 21 en adelante, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué le mencionó Jesús al pueblo? No fue el libro de Éxodo en el capítulo 20. No matarás. Jesús está diciendo que en el nuevo pacto la ley sigue vigente. No cambia. ¿Quién era el nuevo pacto? Era el mismo Jesús. Porque al morir en la cruz, ya lo que era matar corderito, ya lo que era el sacrificio, quedaba ¿qué? Abolido. Porque Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Y como él comenzaba y era el nuevo pacto, él seguía rigiéndose por sus leyes que él dio en el Sinaí y aún más la dio cuando hizo el Edén. Entonces vemos la importancia que Dios ni en el antiguo pacto ni en el nuevo pacto quebrantó su ley, sino la cumplió. Ahora, si Jesús no quebrantó la ley, y cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos que Jesús hace referencia a la ley en diversas formas y maneras, y no solamente eso, lo cumplió. ¿Por qué decimos que la gracia eliminó la ley? En Romanos 3:31 nos dice, o sea, vamos a leer Romanos 3:31. Romanos 3:31. Aquí vamos a ver una contestación a esa pregunta. ¿Puede leerlo? ¿Lo tienen? Si lo tengo aquí, dice: luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces aquí vemos que nosotros somos salvos por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Pero aquí dice, la pregunta, el apóstol Pablo pregunta, ¿invalidamos la ley por la fe? Él mismo contesta, en ninguna manera, antes la establecemos. Así que nosotros, los que somos salvos por gracia, los que creemos que Jesús nos perdonó, nos justificó y nos lavó con su sangre, lo menos que podemos hacer en agradecimiento a ese perdón, a esa misericordia para nosotros, es obedecer sus mandamientos.
¿No le parece? Así que, querido radio oyente, querido amigo que me ve en internet, Jesús vino a esta tierra y entregó su vida solamente porque no podía ser quebrantada la ley de Dios. Si pudiese haber sido quebrantada o violada o quitada, no hubiese Jesús tenido que venir a este mundo a morir. Porque lo que dice el apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte. ¿Así que dice? En Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Ahora, Jesús vino a este mundo y murió por cada ser humano. Y al morir por cada ser humano, Él pagó el precio que yo tenía que pagar y que tú tenías que pagar. Por eso, ¿por qué? Porque no podría ser abolida la ley de Dios. Si pudiese haber sido abolida, no tendría que morir entonces. Porque solamente teníamos que quitar la ley y ya no hay pecado. Porque dice el apóstol, la paga del pecado es la muerte. Así que Jesús, tomando tu lugar y mi lugar, Él murió la muerte tuya y la mía también, y la de todos los seres humanos. Y hoy, por su gracia, somos salvos. Es interesante también notar cómo Dios en el Antiguo Testamento, a pesar de que tenía su ley, también llevó misericordia, llevó gracia. ¿Qué significa gracia? Misericordia. Algo que no merecemos, un don que no merecemos. Cuando leemos en Génesis y vemos la historia de Noé con los antediluvianos, Dios le dijo a Noé, hazte un arca y predica que viene un diluvio. ¿Cuántos años duró Noé predicando ese mensaje? 120 años. ¿Qué significaba esos 120 años? Tanto para Noé y su familia como para los del pueblo, la ciudad o aquellas personas de aquel lugar. Significaba la gracia de Dios durante 120 años diciéndote, viene un diluvio y si no te arrepientes, morirás. Cuando vemos también en Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que Dios fue y habló con Abraham, su amigo, y su amigo Abraham intercedió ¿por quién? Por Sodoma y Gomorra. Lot era la única persona que era justa entre todos los sodomitas. Y el mismo Jesús fue, sacó a Lot y a sus hijas ¿de dónde? De Sodoma. ¿Cómo se llama eso? Se llama gracia. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Quiero leer en el Nuevo Testamento porque sé que hay muchos que entienden que en el Nuevo Testamento no se habla de gracia. No, es la gracia solamente, pero que no existe la ley en el Nuevo Testamento. Y quiero enfatizar a los que nos ven, a los que nos escuchan, que el mismo Jesús aplicó la ley y aplicó la gracia en el Nuevo Testamento. Si buscamos en San Juan 8, del versículo 2 hasta el 11, dice, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Y dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear tales mujeres. Quiero hacer aquí un breve análisis. Aquí había dos leyes distintas que había cometido esta mujer. O bueno, había dos leyes. Ella había cometido una, la de adulterio. Pero ¿en qué ley decía no adulterarás? ¿No eran los 10 mandamientos? No hay otra ley que hablaba de adulterio, sino solamente en los 10 mandamientos. Pero la ley de Moisés, que es la confusión de muchos,
decía que si se encontraba una mujer en adulterio había que apedrearla. No los 10 mandamientos, la ley dada por Moisés al pueblo. O sea, ellos estaban diciéndole a Jesús, tu ley dice que no adultera y adultera. Pero la ley de Moisés también dice que había que apedrearla. Y dice, tú pues, ¿qué dices? Le preguntan a Jesús. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. ¿Qué escribía Jesús en la tierra? ¿No eran los pecados de ellos? ¿Basado en qué? En los 10 mandamientos. Ahora, dice aquí, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús en ese momento no aplicó la gracia sobre esas personas. No tenía Jesús potestad, quien dio los 10 mandamientos, para acusarlo a ellos y también apedrearlo. Dice entonces, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condena? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús les dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. No peques más. Significa, no vuelvas a transgredir ¿qué? La ley. Y pongo el ejemplo que siempre hemos aplicado. El semáforo rojo, y cuando tú te pasas en el rojo, viene el policía, te para, sale del vehículo, te dice, ok, dame tu licencia, tu registración y tu seguro. Te pasaste la luz en rojo. Y tú le dices, bueno, señor, el policía, comandante, fue que me pasé sin querer. Deme su papel. Y el policía va, registra todo, pero en un rato viene detrás y te dice, ok, mira lo que vamos a hacer. No te voy a poner ninguna multa. Pero si lo vuelves a hacer, te la voy a tener que poner. ¿Qué usó el policía en ese momento? La gracia. ¿Pero la ley se había quitado o seguía la ley? Sigue la ley en vigencia. Lo único que el policía, como policía de autoridad, también tenía el derecho de utilizar la gracia. Lo único que le dijo a la persona, vete y no peques más. Vete y no vuelvas a cometer el acto de violar la ley de tránsito. Lo mismo pasa con nosotros y Jesús. Jesús le dijo a ella, tengo misericordia, tengo gracia sobre ti. No lo mereces, como tampoco aquellos lo merecían. Pero vete y no peques más. ¿Está usando qué? La gracia. Es interesante ver que Jesús en el Nuevo Testamento no violó los mandamientos. Utilizó la gracia como don que él podía hacer como Dios, sin quitar ni abolir ¿qué? Ni una jota ni una tilde de su ley. ¿Qué te parece esto? Jesús, voy a leer algo acá. Hay una pregunta. ¿Cuál era la actitud de Cristo hacia la voluntad o la ley de Dios? En el Salmo 47 y 8 responde, entonces digo, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Entonces Jesús es el regalo del cielo, es la gracia, es el regalo más grande, el don más grande que el cielo ha dado. Algunos piensan que Jesús vino a abolir, pero Jesús dice, no he venido, San Mateo 5, 17 al 19 dice, no he venido a abolir, sino vine a cumplir. No está diciendo a cumplir como algo que terminó allí, sino él vino a cumplir con el mandamiento como un hombre
Y al cumplir con el mandamiento, después lo dice, ejemplo os he dado, para como yo he hecho, usted también haga. Así que nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús. Pablo dijo en una ocasión, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo era un gran observador de los mandamientos de Dios. Pablo vivía la palabra de Dios, era un hombre obediente, vivió obedeciendo la palabra de Dios y aún murió por ella. Pero Jesús dice aquí que él tenía en su corazón los mandamientos de Dios. O sea, están en medio de mi corazón. O sea, ¿cómo va a ser? Aquí está entonces, está unida que la gracia y la ley. Porque si Jesús tenía en su corazón los 10 mandamientos, los mandamientos del Padre, entonces Él, que es la gracia, que vino a salvar y a buscar lo que se haya perdido, qué lindo, hermano, es un gran ejemplo para nosotros. ¿Cómo nosotros podemos ver a Jesús, aquel ejemplo, el que murió por nosotros? Él mismo tuvo que guardar los mandamientos. Y nos dio el ejemplo a nosotros como seres humanos, que realmente los mandamientos de Dios no están abolidos, sino que siguen en vigencia. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y aquí quiero hacer una pregunta a mi interlocutor acá. Dice, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Hay algunas personas que me han dicho que nosotros no podemos guardar los mandamientos. Que eso es imposible. Ahora, ¿por qué es imposible? ¿Qué contestaría usted a una persona que diga, eso es imposible que podamos guardar los mandamientos? Yo le podría contestar, somos humanos, nunca podemos guardar algo de eso. le puedo contestar por lo que dice el libro de Romanos, en el capítulo 8. En el capítulo 8 dice, en el versículo 7 y 8, y el versículo 9, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y tampoco pueden. ¿Lo qué? Los designios de aquí, la carne. Ahora, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, yo no puedo guardar la ley de Dios si no vivo bajo el manto de mi Dios. Yo no puedo llevar la ley si quiero seguir atado a la ley del mundo. No puedo, dice, no se puede, no puede, porque el espíritu y la carne no pueden. Jesús le dijo a sus discípulos, el espíritu siempre está presto, pero la carne ¿qué? Es débil. ¿Qué le dijo entonces? Que se mantuvieran como orando y velando en todo tiempo. Entonces, cuando yo digo esto, también me remonto al libro de Éxodo. No, voy a leer primero Romanos 3:21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, no dice quitando la ley, aparte quiere decir que se añade, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pablo, es que muchas personas dicen que Pablo dice que la ley fue terminada, que Pablo habla que solamente de gracia. Dice Pablo, no es que se quitó. Aparte de la ley está la justicia de Dios. Ahora, yo pregunto, ¿qué es la justicia? Yo fui al diccionario bíblico y encontré esto que dice el diccionario bíblico. La justicia tiene dos aspectos principales. Primero, es el parámetro en función del cual se determinan penas por quebrantar las obligaciones correspondientes a la sociedad.
Entonces dice la justicia que tiene que parámetros para quien quebranta las obligaciones de la sociedad. Segundo, es la medida por la cual se aplican las ventajas de la vida social, incluyendo bienes materiales, derechos de participación, oportunidades y libertades. El parámetro tanto para el castigo como para los beneficios y, en consecuencia, se le puede considerar como una prolongada. Y dice aquí en Isaías 28:17, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Significa que si hablamos de justicia, y Pablo habla de justicia, significa que hay parámetros que no se pueden violar. Por eso dice él, aparte de la ley está la justicia, están los parámetros que no se pueden violar. Si la sociedad no quebranta la justicia porque tiene parámetros, menos Dios, que es inquebrantable. Ahora, con esto también me voy al libro de Éxodo, en el capítulo 20. Y ahí voy a demostrar que en los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés y nos da a nosotros, está la misericordia enrollada a los mandamientos. Si leemos el versículo 5 y el versículo 6 del capítulo 20 de Éxodo, dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y ahí viene la palabrita: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Dios en sus mandamientos? Hago misericordia a los que guardan mis mandamientos. Significa que la misericordia, que la gracia, que el don gratuito está ligada a los mandamientos. Viene por palabra de Jehová. Interesante. La Biblia no miente, ni cambia su rumbo. ¿Qué te parece esto? De que Dios mismo en sus mandamientos dice que hago misericordia, que tengo gracia para todo, pero hay una palabra para que Él tenga misericordia a los que guardan mis mandamientos. ¿Tienen algo que añadir a esta parte, esta palabra? Bueno, ahí dice, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tiene misericordia. O sea, cuando el hombre pecó, cuando Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto pueden comer, más de este que está en medio del huerto no pueden comer, porque el día que coman, morirán. Ahora, llegó el día cuando Eva comió del árbol, le llevó a su esposo y comió. Pecado. Ahora, la palabra de Dios en 1 de Juan 3:4 dice que lo que es pecado es transgresión a la ley de Dios. Violación a la ley de Dios. Si la ley de Dios no está en vigencia, en ese momento no estaba escrita todavía en tabla de piedra, pero ya existía la ley de Dios. Porque si Adán y Eva pecaron, era porque habían violado la ley de Dios, el mandato de Dios. Así que Dios le dio a ellos, allí vino alguien, Jesús vino en ese momento donde estaban ellos, lo entrevistó, confesaron sus pecados, y entonces en ese día, por primera vez, 2 corderitos murieron. Por primera vez. Allí llegó ¿qué? La gracia, el perdón. Se han vestido de hojas de higuera que representan la justicia humana, la justicia del hombre. Pero el Señor le quitó ese vestido de hoja de higuera y le hizo vestido de pieles de cordero.
simbolizando la justicia de Cristo, el perdón para ellos. La gracia llegó en el momento. Si esa gracia no llega, debían morir inmediatamente, físicamente. Porque la ley decía, la paga del pecado es muerte. Así que esos corderitos que murieron en esa ocasión simbolizaban inmediatamente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vendría miles de años después. Por eso Juan el Bautista pudo decir allí en el río Jordán, cuando Jesús fue bautizado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gracia de Dios se manifestó en Jesucristo. Ahora, una pregunta. ¿Puede el hombre por sí mismo, separado de Cristo, guardar los mandamientos de Dios? No. Separados de mí, nada podéis hacer, dice Jesús. Ahora, ya para ir terminando, quiero enfatizar varias cosas. El apóstol Juan, en 1 de Juan, en el capítulo 2, el verso 7, dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. ¿Qué dijo Juan? Después que Jesús, ¿qué? Después que Jesús había muerto. Ya Jesús había muerto. Y Juan dice: no escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que ya habéis tenido desde el principio. ¿Cuándo Dios le dio al hombre sus mandamientos? ¿No fue en el Edén? Lo que acabo de decir aquí mi hermano Juan David, que quebrantaron la ley en el Edén. Y Dios tuvo que sacarlo del Edén. ¿Por qué? Por quebrantar un mandamiento que Dios le había dado. Dios es un Dios de orden y rige por orden. Y dice: este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ahora, en el capítulo 1, en el verso 9 y 10 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo se llama eso? Gracias. Gracias. Pero en el capítulo 2, en el verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿De qué me iba a pecar yo? ¿Qué era lo que me indicaba el pecado? La violación a la ley de Dios. Y si alguno hubiera pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y este verso me lleva a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Quién es nuestro abogado entonces? Jesús. ¿Cómo se llama eso? Gracias. ¿Pero por qué Jesús murió? Jesús vino a morir por morir y ya. Bueno, voy a morir aquí en la tierra y ya. ¿Qué condición se había dado para que Jesús muriera? La transgresión de la ley. Dice en el libro de Hebreos: sin sangre no hay remisión de pecado. Y como pecador yo no puedo librarme de mis propios pecados. Tenía que ser alguien justo y sin mancha y sin contaminación. Lo que representaba los corderitos cuando se sacrificaban eran corderitos sin mancha. Significa que cuando el pueblo hebreo, cada vez que mataba un corderito, significaba que le recordaba al pueblo que había gracia para el pueblo de Dios. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, nos dice a nosotros, los del nuevo pacto: por gracia soy salvo. Pero acuérdate de algo: mi ley nunca se quebrantará, porque eso rige el cielo y el universo. Yo hice una pregunta a alguien, estando dando una clase. ¿La ley de la gravedad se puede quebrantar? ¿Sí o no? No se puede quebrantar. Los científicos la han estudiado de arriba hacia abajo. Ellos te dicen: esa ley es una ley que no se puede ¿qué? Quitar. De la misma forma, la ley
Los 10 mandamientos no se pueden cambiar ni mudar. Tiene el mismo peso que una ley de la gravedad. ¿Qué pasaría con el mundo si quitamos la ley de la gravedad? Sería un desastre. Quitemos la ley de Dios y veamos cómo está el mundo. Porque Dios no miente, ni hijo de hombre. ¿Para qué? Para cambiar. Yo podría decir que sí podíamos violar la ley de la gravedad. Usted se va al Spicer Building en Nueva York, se tira de arriba, pero viene la consecuencia. ¿Entiende? La puede violar, pero la consecuencia es la muerte. ¿Entiende? La misma que es la ley de Dios, la consecuencia, la paga del pecado, que es la muerte. Ahora, la pregunta sigue en vigencia. Cuando dije, ¿puede el hombre, por si Dios separado de Cristo, guardar la ley de Dios? No. En San Juan 14:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ahora, muchas personas cristianas con buena intención, me parece, dicen, no, eso no se puede guardar, así que Cristo vino ya y lo liberó. No, Jesús vino y guardó los mandamientos para darnos el ejemplo de cómo puede el hombre guardarlo. Y él dice aquí que separado de él no podemos. Solamente cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestros corazones, él en nosotros guarda los mandamientos. Él dijo, sin mí nada puedes hacer. Así que yo le doy quizá la razón a aquellos que están sin Cristo, no lo pueden guardar. Porque el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu, porque le son locura. La ley es espiritual, por tanto, lo espiritual se puede examinar espiritualmente. Así que la ley de Dios solamente podemos guardarla aquellos que tenemos a Cristo en nuestros corazones. Sin Cristo no podemos, hermano. Ahora, ¿qué provisión se ha hecho por la cual podemos guardar la ley de Dios? Porque lo que era imposible para la ley, estoy leyendo aquí de Romanos 8, 3 y 4, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo, la gracia, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ahora, ¿qué es lo que era imposible para la ley? Algunos me preguntan, ¿por qué tú guardas el sábado? ¿Acaso cree que va a ser salvo por guardar el sábado? Yo contesto, el propósito de la ley no es salvar. El Salvador es Jesucristo. Amén. Ahí está la gracia. La ley siempre ha dicho que es como un espejo. Yo tomo un espejo, me miro en él, porque yo mismo no puedo mirarme la cara. Así que tengo que ir a un espejo para verme. Pero encuentro que en mi cara hay un sucio que trabajando, sin darme cuenta, pues, pero como no me veo la cara, fui al espejo. El espejo me mostró que estaba sucio, que tenía un sucio en mi cara. Ahora, ¿el espejo me quitó el sucio? No era el propósito del espejo, o por lo cual se hizo el espejo para quitar sucio. El espejo se puso allí para que la persona miraran si había defecto en su cara. El espejo te dice si lo tiene o no. Ahora, no te puede quitar el sucio. ¿Cuál es el propósito de la ley de Dios? La ley de Dios tampoco te puede quitar el pecado. No te puede justificar. No te puede salvar. Solamente la ley te muestra el pecado.
¿Es bueno eso o no? ¿Por qué? Si no hay ley, no hay pecado. Si no voy a ella como el espejo divino, no puedo saber si estoy en pecado. Pero la ley me muestra que estoy en pecado, y entonces cuando el espejo, yo le hablé del espejo, yo vi que había en mi cara un sucio. Pero el espejo no me quitó el sucio, pero ya en mi mente se cría algo. Se cría una necesidad, y es de buscar una fuente de agua para lavar. En el caso de la ley de Dios, al mostrarme el pecado, la ley no me va a quitar el pecado, no me va a justificar, pero me está diciendo, y se crea en mí ese sentimiento: soy culpable, no puedo quitarme la culpa ahora. ¿Dónde voy? Jesús. El apóstol dice: la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Así que entonces la ley me lleva a Cristo. Ahí está el texto. La ley me lleva a Cristo, y entonces Cristo es la gracia que me perdona, que me salva, que me limpia, que me justifica. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, lo que voy a reformar, a continuar o a reforzar lo que dijiste con el texto bíblico, lo que Pablo dice. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sin por la ley, sino por la ley. Porque tampoco conocía la codicia si la ley me dijera: no codiciarás. Ahora dice aquí: de manera que la ley de la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y para terminar, quiero leer este texto en 2 de Pedro, en el capítulo 3, versículo 14. Dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procura con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensibles de paz. ¿Por qué sin mancha? Porque irreprensible. ¿Qué espera Dios de nosotros? Encontrarnos sin mancha. Como dice el hermano Juan David, la ley nos indica el pecado para que vayamos a Jesús y nos quite toda nuestra maldad. Eso significa que si Jesús viene a buscar a personas sin mancha, quiere decir que tenemos que estar sujetos a Jesús, bajo su dominio, bajo su condición, para poder ser hallado sin mancha y sin pecado. Jesús, estando en la tierra como humano, siempre estuvo debajo de la presencia de su Padre. ¿Por qué? Si era el Hijo de Dios. Porque también tenía que estar sin mancha y sin contaminación delante de la presencia de su Padre. Y Jesús dijo: ejemplos es dado para que como yo he hecho, usted también quiera. Jesús es nuestro ejemplo. Y si Jesús fue un hombre que guardó su ley, que estuvo bajo la presencia de su Padre, que se guardó de hacer cualquier cosa indebida, ¿qué seremos nosotros, seres simples humanos, que tenemos y queremos estar delante de la presencia de Dios? Debemos estar también sin mancha y sin contaminación para poder estar delante de la presencia de Dios. Muy bien, para terminar, creo que Dios nos ha hablado esta tarde, esta noche, y quiero hablarle a los amigos que nos ven por la internet y que también nos pueden escuchar por la radio, que pueden estarse preguntando: yo amo a Dios, no tengo que guardar los mandamientos porque yo amo a Dios. Y si amo a Dios, pues yo creo que con eso tengo. Ahora, escuchen lo que Jesús le dice a aquellas personas que dicen que aman a Dios sin obedecer sus mandamientos. San Juan 14:15 dice, el mismo Jesús dice: si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, Él te dice en esta noche, a ti, querido amigo que me ve en internet, y a ti, querido amigo que me escucha en la radio,
Si amas a Jesús, Él te dice, guarda sus mandamientos. Así que dice, algunos creen que los mandamientos son gravosos, que son una carga. Él dice, los mandamientos no son penosos, ni son gravosos, ni son una carga, son una gran bendición. Y voy a terminar con el Salmo 119, 165. Aquí el salmista David, que fue un hombre dedicado a Dios, cometió sus errores, pero él aquí nos muestra Salmo 119, (119, 165). Dice el salmista, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Amén. Querido amigo que me ve en internet y la radio, espero que el Señor te bendiga. Y si en algún momento has estado sin paz, has sentido algún temor, has sentido culpa, el salmista en esta noche te dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. 174 dice, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Que Dios te bendiga, nos ayude a que podamos ser obedientes a los mandamientos de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias a nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan por ver esta pequeña parte de lo que Dios nos habla en su palabra. Gracias por ustedes, al Señor primero, y a ustedes para que podamos entender que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y será el mismo Dios mañana. Queridos hermanos y personas que me escuchan por internet y todo el que pueda oír estas palabras de parte de Dios, quiero decirles algo. El Señor de la creación, al principio cuando empezó a crear, mandaba y era hecho. Dijo y existió. Pero cuando llegó a la formación del hombre, tomó su mano, se arrodilló, hizo del hombre, dio la formación al hombre, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y para ese hombre que creó, ¿saben lo que hizo Dios? Escribió con su propia mano la ley. Escribió la ley para que el hombre guardara esa ley escrita por su propia mano. Recordamos las palabras de los grandes que han pensado respecto a la ley y yo digo lo siguiente. La ley es señalamiento para vida abundante y es magnitud importante para sabio crecimiento. Es sostén y fundamento para triunfos y victoria, enriquece la memoria, fortalece la grandeza, purifica la esperanza y te sostiene en gloria. El universo completo tiene regla invariable, grandeza interminable para inculcar el respeto, base para ser honesto, alcanzar sabiduría, lo mejor en filosofía, senda, ubica destino y es propósito divino para darte garantía. No te olvides que hay un guía. Es el bendito Creador quien te demuestra su amor para suerte y armonía. Orden para cada día, una base intelectual, apoyo en lo personal, vida ilustre presente, relación en ambiente, amplia vida magistral. El sabio de la creación dio leyes y fundamentos, inició comportamiento, no quiere desviación. La ley es aceptación para vida en garantía. Si quieres sabiduría, observa mandamiento. Para vasto pensamiento, la más sublime armonía. Que Dios les bendiga. Amén.